el mundo conserva escenarios que casi nadie llega a conocer. Mientras millones de viajeros se concentran año tras año en los mismos 20 destinos, existen territorios donde la naturaleza expresó su capacidad creativa sin restricciones. Se trata de estructuras que desafían principios físicos conocidos, paisajes que parecen pertenecientes a otros planetas y macizos montañosos que han permanecido intactos durante miles de años. De acuerdo con datos de la UNESCO, solo cerca del 3% de los turistas explora fuera de los circuitos tradicionales. Estos sitios raramente aparecen en guías comerciales, no registran filas para fotografías y precisamente por ello mantienen una autenticidad difícil de hallar. Son espacios donde el tiempo parece suspendido, donde la erosión modeló formas extraordinarias que ningún diseñador humano habría concebido. La mayoría exige dedicación, caminatas prolongadas, autorizaciones especiales y el acompañamiento de guías locales que conocen rutas no señalizadas. Ese nivel de dificultad los protege del turismo masivo. Hoy, descubrirás maravillas que muy pocos han observado directamente. La experiencia supera cualquier expectativa al saber que algunos fueron hallados por casualidad en las últimas 3 décadas. Mientras otros permanecieron ocultos durante siglos bajo vegetación densa o ignorados por su aislamiento extremo. Prepárate para explorar paisajes naturales que transformarán tu idea de la belleza indómita. Dolomitas, Italia. ¿Existe realmente un lugar donde las montañas modifican su color a lo largo del día? No se trata de edición digital ni de ilusiones visuales. En los Dolomitas, el fenómeno conocido como enrosadira convierte las paredes rocosas en un espectáculo luminoso al amanecer y al atardecer. La dolomita, un mineral singular, refleja la radiación solar en tonos que van desde el rosado suave hasta un violeta profundo. Durante décadas, los geólogos intentaron explicar este comportamiento, mientras que los ladinos, pobladores ancestrales, ya lo interpretaban mediante relatos sobre un reino mágico. Sin embargo, recorrer esta región exige preparación técnica. Las rutas de vía ferrata combinan tramos de escalada vertical con puentes de acero suspendidos. Su origen se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando tropas italianas y austrohúngaras combatían a más de 3.000 metros de altitud. Meteora, Grecia. Hace aproximadamente 6 siglos, monjes ortodoxos concluyeron que la forma más extrema de acercarse a lo divino era habitar pilares de roca prácticamente inaccesibles. Así levantaron 24 monasterios sobre columnas pétreas que se elevan hasta 400 metros sobre la llanura de Tesalia. La pregunta inevitable es cómo transportaron los materiales. La respuesta resulta inquietante. Utilizaban cestas suspendidas con cuerdas y poleas rudimentarias, sin ningún tipo de protección. Los religiosos afirmaban que las cuerdas solo se reemplazaban cuando Dios decidía que debían romperse. En la actualidad permanecen activos únicamente 6 monasterios y la experiencia es menos mística de lo esperado. Autobuses turísticos colapsan el poblado de Calambaca desde media mañana. Sin embargo, si llegas muy temprano, realmente temprano, alrededor de las 6:30, el lugar queda completamente en silencio. El Peñón de Guatapé, Colombia. El aroma de arepa caliente con queso se percibe incluso antes de distinguir la mole de granito. Los vendedores locales conocen bien la costumbre. Nadie inicia el ascenso sin haber comido algo. El peñón es un monolito macizo que se eleva 220 metros sobre un embalse artificial. Sin embargo, lo más llamativo son las fracturas naturales en zigzag que los indígenas tajamíes interpretaban como la marca dejada por una deidad. En la década de 1950, un grupo de habitantes de la región concluyó que esas grietas podían servir como vía de ascenso.
Les tomó 5 días instalar la primera escalera de madera. La historia se vuelve más compleja al conocer el conflicto territorial. En la cima aún se observan letras gigantes pintadas. Una G y el inicio de una U. Guatapé y El Peñol llevan décadas disputando la propiedad del monolito, y la pintura fue detenida violentamente. Va a Tara Gorge Waterfall, Líbano. Imagina una cascada que se precipita 255 metros, atravesando 3 puentes naturales de roca caliza, superpuestos uno sobre otro, antes de perderse en una caverna de origen jurásico. Parece un escenario digital, pero es completamente real. La cascada de Ba'a Tara permaneció desconocida hasta 1952, cuando un espeleólogo francés llamado Henri Coiffet la identificó durante una exploración en el monte Líbano. La estructura tardó millones de años en formarse. El agua del deshielo fue disolviendo lentamente la piedra, excavando galerías subterráneas que colapsaron de forma progresiva, dejando estos arcos perfectamente suspendidos en el vacío. A pesar de su apariencia permanente, solo puede observarse activa entre marzo y abril, cuando la nieve acumulada comienza a derretirse. Semuc Champey, Guatemala. La primera vez que se observa Semuc Champey desde el mirador, el cerebro necesita varios segundos para interpretar lo que ve. Piscinas naturales de tonalidad turquesa, dispuestas en terrazas, se extienden sobre un puente de piedra caliza de casi 300 metros, mientras justo debajo el río Caabón avanza con violencia a través de cavernas subterráneas. En lengua quechua, hablada por las comunidades mayas locales, Semuc Champey significa donde el río se oculta bajo las piedras. Durante generaciones, los ancianos relataron que este lugar era sagrado y que solo los guías espirituales podían acceder. Desde el punto de vista geológico, el proceso es extraordinariamente claro. El río se hunde abruptamente en una cueva, creando un vacío estructural que permitió la formación del puente rocoso. Sobre él, el agua que se filtra lentamente da origen a las pozas visibles en la superficie. Spitzkoppe, Namibia. El silencio del desierto del Namib tiene una cualidad tangible. No es ausencia de sonido, sino una sensación profunda de vacío absoluto. Spitzkoppe se alza como una catedral natural de granito con una antigüedad estimada en 700 millones de años. Por esta razón, el pueblo herero la denomina el Matterhorn de África. Las formaciones rocosas presentan curvas y volúmenes que parecen obra de un escultor obsesionado con la perfección geométrica. Al amanecer, el macizo cambia de un gris apagado a un naranja encendido en cuestión de minutos. Así se entiende por qué los pueblos San dejaron aquí más de 4.000 años de arte rupestre. Lo que rara vez se menciona es que estas pinturas se encuentran ocultas en cavidades específicas y solo pueden localizarse con guías locales certificados. Sigiriya, Sri Lanka. En el año 477 después de Cristo, un monarca acusado de parricidio llamado Kassapa eligió un refugio extremo para huir de la venganza de su hermano. Un palacio construido en la cima de una roca de casi 200 metros de altura. No se trataba de cualquier formación, sino de un monolito que emergía de la selva como la garra de un león colosal. Mandó excavar escaleras directamente en la piedra, diseñó jardines con sistemas hidráulicos que aún funcionan y ordenó pintar frescos de figuras femeninas celestiales en una galería suspendida a mitad del ascenso. 18 años después, su perseguidor finalmente lo alcanzó. La confrontación duró un solo día y Kassapa fue derrotado.
La experiencia se vuelve tangible cuando comienzas a subir los más de 1000 escalones bajo un sol implacable que convierte cada tramo en una negociación física. Porque la Tierra no solo se mira, se siente y se entiende. Suscríbete para seguir viajando con Atlas Sorprendente TV.